Continuamos con más información. Una mañana muy musical hoy, más allá de los inconvenientes que hemos tenido con la comunicación, bastante musical porque vamos a hablar ahora de un workshop, gospel y negro espiritual. Así está el flyer y así está presentado este evento, y para entender y conocer más detalles vamos a hablar con Néstor Correa, que está con nosotros. Néstor, buen día y muchísimas gracias por acercarte a la radio. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, evento cultural y musical. Contanos de qué se trata. Bueno, en principio nosotros ya hace 9 años que venimos con el Festival de Blues de Pehuajó, empezando con algo muy chiquito, y cuando escribimos el proyecto y un poco los objetivos y para dónde ir y qué teníamos que hacer a futuro, siempre fue también tener una vuelta hacia lo educativo y también una conexión con las instituciones de arte que tengan que ver con la música, y también el generar nuevo público y generar nuevos músicos gustosos de lo que es la música, en este caso folclórica, pues ya ha trascendido el blues, el gospel, el negro espiritual, lo que fue su ámbito, que fue Estados Unidos. Después llegó al mundo, después vino Manal acá a Argentina, y la Mississippi y Memphis, y hoy tenemos blues por todos lados. Bueno, cuando arrancamos con esto, escribimos algunos objetivos, y algunos se fueron dando más fáciles, ponele, con mucho trabajo, pero siempre de manera independiente, y otros lo estamos concretando ahora. El año pasado pudimos también tener nuestro primer vínculo con el conservatorio, en dejarle algunos libros o bibliografía al Instituto de Arte de aquí de la ciudad, ya que vino a hacer su espectáculo Gabriel Gratzer, que es primero el referente máximo del gospel, de la música, sobre todo afroamericana, del blues, creador de la Escuela de Blues de Argentina, pero además que ese proyecto hoy en día trascendió fronteras y ha llegado a Paraguay y gran parte de Latinoamérica, porque no hay escuelas de blues en el mundo, sobre todo. Entonces, 25 años de haber creado, tiene una vasta experiencia en lo que tiene que ver con el gospel y el negro espiritual. Gabriel vino el año pasado a hacer su concierto, la gente quedó súper enganchada, sobre todo porque él es solista con una guitarra, haciendo un espectáculo realmente repasando toda esta música, y quedó el vínculo de decir, en algún momento cuando ustedes puedan, organicen una capacitación, un taller de coro, pero gospel y de música de negro espiritual. Y justamente vamos a invitar a la gente a sumarse a esto, que es un workshop, como se le llama, que es una capacitación intensiva de 2 días. Esto va a ser el 7 de junio y el 20 de junio. A veces hay 14 días de diferencia. Una de ellas cae feriado, pero justamente la hicimos como para romper que no sean 2 sábados o 2 viernes, y que de alguna manera se puedan acomodar los horarios. Y donde se va a desarrollar sobre todo música gospel y negro espiritual con la gente que participe. O sea, la idea es experimentar cantar este tipo de música, que se hace de diferente manera, porque no es que se aborda desde la partitura, sino que entendamos que esto es música folclórica, decía, en las iglesias afroamericanas, y a partir de ahí era un cura, ponemos un padre, un reverendo, diciendo algo y el público respondiendo. Ese público era el pueblo. Y entonces tampoco hay es todo muy de transmisión oral, y a partir de ahí la experiencia de vivenciar cómo cantar esa música, no cantar como el coro tradicional. Yo dirijo un par de coros y hice esta capacitación en algún momento, y justamente uno se encuentra con ese choque de decir, bueno, pero ¿cómo lo abordás? Y ahí es donde es lo interesante para profesores de canto, para gente que se dedica al canto, a cantar, a coreutas o gustosos de cantar, que se animen a hacer esta experiencia, porque realmente está muy buena, donde, reitero, se abordan las cosas de distinto lugar. La idea es armar algunas obras en estas 2 jornadas, que va a empezar siempre a las 3 de la tarde, y ahora te cuento dónde se va a desarrollar, que también lo hace muy interesante, donde 2 horas y media de la capacitación con un break, y después el último día, el 20, va a haber un concierto de cierre, donde Gabriel va a hacer algo del repertorio de él, va a haber algunos dúos seguramente, y el coro que se forma en ese momento, esa agrupación coral, va a hacer también el cierre con estas canciones. Obviamente va a haber material en audio, material escrito, como para repasar y un poco entender de dónde viene y hacia dónde vamos de esta música, pero
Otra cosa que nos pedía Gabriel en su momento, Gabriel Gratzer, que quiero que lo busquen y averigüen, porque realmente se van a sorprender de lo que sabe esta persona. Además, está muy vinculado con la educación hace mucho tiempo. Nos pidió, dice, si pueden, hagan el vínculo para hacerlo a esta capacitación en iglesias, en parroquias. Y justamente hablamos con la gente del templo evangélico de la calle Rivarola. Le agradezco a Mario Centeno que nos dio el ok para hacerlo ahí, así que vamos a hacer la primera jornada del 7 ahí, porque hay que aprovechar las acústicas. Entonces, como para vivenciar la experiencia de cantar en su lugar y esa música determinada, lo vamos a hacer ahí. Y la segunda jornada va a ser en la iglesia central de calle Alfonsín, enfrente de la plaza, que también agradecemos al padre Germán que nos dio el ok para hacerlo. Y el concierto también se va a hacer ahí. Puede haber algún cambio de último momento para alguna de las fechas, sobre todo la última, porque estábamos vinculando también a hacerla en alguna otra capilla, pero eso lo vamos a informar en su momento a la gente que esté interesada. Así que un poco esa es la experiencia, son 2 días, jornada intensiva, se va a grabar esto en audio, se va a grabar en video para tener el registro, va a haber un certificado también para la gente que vaya, que se inscriba y lo haga, y bueno, eso un poco el material de estudio y vivenciar la experiencia de hacerlo con Gabriel al curso, porque Gabriel ya ha formado varios de estos coros en varios lugares del país, y con Susana Aguayo, que es otra de las grandes creadoras de este género en Capital, fueron los creadores de grandes agrupaciones de gospel que hoy en día todavía siguen funcionando. Así que nada, es una gran oportunidad para hacerlo. Vean, Néstor, ¿tiene que tener algún tipo de conocimiento previo la persona que quiera participar y cómo tiene que hacer para participar? Siempre nosotros decimos lo siguiente, o sea, lo puede aprovechar desde un profe de canto que no haya tenido este tipo de conocimiento, para ver la cuestión técnica, cómo se aborda el tema de los arreglos, o sea, qué hace cada voz, y ir un poco más en lo particular para después aplicarlo a sus clases. Un estudiante de canto lo mismo, pero lo puede hacer un coreuta que le guste cantar en cualquiera de los coros que esté hoy en día cantando, o un cantante solista para justamente vivenciar, porque hay muchas partes solistas y de lo que es el canto responsorial, o sea que alguien dice y el resto responde. Entonces también está esa conducción de una voz principal que va haciendo la obra. En principio, ser afinado o sentirse afinado que uno canta, que le guste pasar por este tipo de experiencias, sobre todo el canto grupal, el canto coral tiene algo muy que pasa en ese momento con la armonía, cuando se forman, que uno canta a voces, no es lo mismo cantar solo, porque empiezan a pasar otras cosas, sobre todo con la vibración del sonido. Claro. Entonces eso está bueno. Después, un mínimo conocimiento de inglés, o por lo menos cantar por fonética, eso es lo que se está pidiendo, porque también se aborda el cómo se canta, porque no es el mismo inglés de las distintas lugares del país, y cómo se canta esta música, y después la disponibilidad del día, el horario. Es un coro, es una capacitación obviamente que es arancelado, porque hay que abordar los gastos de Gabriel, que viene hasta acá, y va a venir 2 jornadas, se queda, bueno, toda una cuestión, y su show también de cierre, pero bueno, la idea es que entre todos tengamos la posibilidad, nosotros somos un poco gestores de ese tema, de traerlo, de atenderlo a Gabriel, de disponerle los lugares, de gestionarle, de hablar con la gente de los templos, y que de alguna manera también sea una vuelta educativa de lo que viene siendo el proyecto del Festival de Blues. Bien, bueno, ¿cómo pueden hacer aquellos que quieran participar? ¿Hay un número de teléfono? ¿Se contactan con vos directamente? No, se contactan con las páginas del festival en Facebook y en Instagram, que son Festival de Blues Pehuajó, ahí nos encuentran. Otra, les paso un teléfono, 2396-435458, 2396-435458, o si no, bueno, la publi o las publicaciones que venimos haciendo está en la radio, en los medios, o sea, está en conocimiento, y en las páginas del festival tienen el link de suscripción, o sea, lo pueden suscribir, dejar sus datos, y a partir de ahí les llega toda esta información, que yo hice un resumen de quién es Gabriel, del encuentro, de los horarios y demás, pero y de lo que se va a hacer en particular. También otra opción, que a los estudiantes Gabriel puso también esa
o pidió, no fue una condición, pero el vínculo con las estudiantes de arte o que quieran hacerlo, hay un 10% de descuento, así que bueno, eso es alguna de las cosas que se va a hacer con respecto a esta capacitación, sobre todo a los estudiantes de música, de canto, de esas materias. Así que ya también hicimos el vínculo con el conservatorio, con el centro de estudiantes del Concert, como para también tener ese vínculo. Bien. Néstor, mientras tanto se sigue trabajando en lo que es el Festival de Blues. Digo, este año se había anticipado que iba a haber distintos eventos como para mantenerlo vigente, y se sigue trabajando en la organización. Ya hicimos uno, ¿se acuerdan? En el Espacio del Campo, que vino, porque entre uno de los objetivos es el educativo, que recién estuvimos hablando. Otro es la presentación de libros o el material bibliográfico que esté en las instituciones y presentarlo cuando sea necesario. Otra es el Festival de Blues, importante en noviembre, que ya la fecha creo que es el 9, el 10 de noviembre, que ya está más o menos, tendría que buscarlo por el calendario, pero ya está charlado que va a ser ahí. Otra, algo pendiente que queremos hacer son las jams, que las jams son como juntarnos entre músicos, y ahí un poco, pues nosotros también siempre hay que generar nuevos públicos y hay que generar nuevos músicos para que hagan esa música. Entonces también el vínculo con las instituciones de arte, hoy estuvimos hablando también con algunas secundarias para ir a dar charlas o si necesitan algo técnico, algún material, alguna vinculación con artistas, bueno, todo eso estamos abiertos para hacerlo, porque de alguna manera que el festival haya crecido de 80, 100, 100 y pico, y después tener 300 personas sentadas mirando, no es algo que se hace un día para otro, y es también un poco contarle a la gente qué es el blues, a dónde apuntábamos, que hay un blues nacional, con Manal y toda esa gente que comenté en algún momento, porque no es algo que ha pasado en otros lados, no hay un blues chino, no hay blues austríaco, hay blues argentino. Está bien, es el blues de aquí, pero en un punto tiene que ver con esa conexión también que tuvo Argentina con Latinoamérica y con la música afroamericana. Así que en algún momento también se van a hacer estas cosas. Tenemos un artista muy importante que pasa por Ruta 5 que nos ofrecieron para el 1 de agosto, así que ya van a recibir información, porque son cosas vínculos que se van generando y que, hay un festival en Pehuajó, te llamo, podemos hacer algo allá. El tema siempre no son un limitante los lugares. Realmente hay poco lugar para la cantidad de gente, porque muchas veces te piden para 300 personas, para 200, para así. No hay tanto lugar en Pehuajó, realmente es una necesidad. Ahí tuvimos algún vínculo también con el Teatro Español, que están donde tuvimos reuniones con la Cámara de Comercio, porque tenemos esos lugares, auditorios pequeños para darle actividad cultural y nos interesa tener esa vinculación. Después hay que ver si se llega a un acuerdo, si les interesa a la otra parte, un montón de cosas, pero nosotros estamos a disposición de hacer cosas. Bien. Néstor, muchísimas gracias como siempre por la información y que sea con éxito también esta actividad. Gracias a ustedes. Néstor Correa es integrante y organizador del Festival de Blues y de todos estos eventos previos que se van a desarrollar durante el año.